Epic Games es una de las empresas más grandes que existen y buena parte además le pertenece a Tencent, el gigante chino, que ya tiene una buena cantidad de acciones en un montón de empresas. Un 40% le pertenece a ellos y el resto a su fundador Tim Sweeney. Y ahora hay una historia que contar con Epic Games y todo lo que está sucediendo allá afuera. Y es que, Dios, parece increíble lo que ha sucedido en tan poco tiempo. Y que seguro marcará lo que sucederá en la escena del gaming en los siguientes meses. Y de lograr lo que se proponen, podrían eventualmente afectar a todos, por lo que parece mucho más profundo que un simple descuento. Pues bien, al entrar al juego el día de ayer, si lo hacías desde un dispositivo móvil, te aparecía esto. Una nueva forma de pago a la ya existente, a la tienda de Apple o Google, para pagar directamente a ellos y así tener un descuento, saltándote de esta manera lo que es el Google Play y el Apple Store, tal como muestran estas capturas de la página oficial de Fortnite. Y si jugabas desde, PC, Switch, PlayStation o Xbox, no tienes que hacer nada, ya que el descuento se aplica de manera automática y también de forma permanente. Y hasta aquí iba todo bien, hasta que en tan solo unas pocas horas, Apple bloqueara a Fortnite en iPhone por violar sus términos y contratos. En lo que Epic respondió con el siguiente video para todos los usuarios de Fortnite a lo largo de todas las plataformas. Lo que es ya una parodia de Apple en 1984, con un fuerte mensaje antimonopolio, que el mismo Steve Jobs explicó en su momento. Buscaban representar un mundo distópico como en la novela de George Orwell. ¿Cómo sería el mundo del PC donde IBM dominara todo el mercado? Y la primera Macintosh representada por esta heroína llegaba a interrumpir este mensaje dictatorial y que les estaba lavando el cerebro a medio mundo. Y en Fortnite básicamente han hecho lo mismo, cambiando a este dictador por una manzana podrida. Lo que está sucediendo ahora mismo con Epic y Apple es algo totalmente inusual en el medio, y por varias razones, y la principal de todas ellas es la forma de responder al bloqueo. La guerra de consolas y entre fans es algo que lleva existiendo desde hace mucho, o incluso entre distintos medios que buscan fomentarlo a través de titulares algo engañosos. Pero ahora lo que hace esto único es que la propia compañía llama a los fans para tomar armas y manifestarse en contra de otra empresa. Y que esto ya suena a disparate, tratar de ganar una demanda a través de los videojugadores. Lo que es básicamente utilizar al público como ficha de arma para esto. Únete a la pelea contra Apple Store en las redes sociales con el hashtag FreeFortnite. Y además te piden usar el @ de Apple para mandarle mensajes. Ni Microsoft o Apple, en todas estas décadas de diferencia que tienen, llamaron directamente a los consumidores a unirse a sus conflictos. Todo se resolvió en términos legales, mientras cada quien seguía trabajando en lo suyo, como se supone que tiene que hacerse entre empresas respetables. Ni siquiera Sega en América, que fue la que originó toda la guerra de consolas, estaba tan loca para intentar algo así. Y decir eso de Sega es decir mucho. Además, llama la atención la rapidez de su respuesta junto al tráiler CGI. Esto tuvieron que haberlo planificado con mucho tiempo. Lo que estás viendo aquí es Epic Games jugando al ajedrez contra Apple. Pero, ¿y para qué? Parece demasiado elaborado solamente para pelearse por un par de pavos. Bueno, eso es justamente lo que te explicaré aquí. Este video es traído a ustedes gracias a los señores oscuros de Patreon y miembros de YouTube para hablar de lo que sucede en la industria del videojuego. Bueno, hay que partir diciendo que todo esto lo que ha sucedido tiene que ver con el porcentaje de comisión que gana Apple. Bueno, más o menos. Vayamos por partes. Verás, por cada transacción que se hace dentro del juego, Apple se lleva un 30%, y este 30% es algo que en todas las plataformas se hace: Sony, Nintendo, Xbox, Steam o Google Play o hasta Samsung Galaxy X Store. Todos tienen el mismo porcentaje. A esto se le llama que es un estándar en la industria del videojuego, ya que se ha establecido. Pese a ello, de un día para otro han decidido saltarse el acuerdo que tenían con Google Play y la Apple Store, y así generar más ingresos sin tener que pasar por ese 30% de ganancias a terceros. Y eso podría ser todo, pero en realidad es mucho más profundo, y podría traer cambios para todos dependiendo de cómo esto evolucione. Lo que planea Epic Games es algo más que ganar un poco más. Lo que están haciendo es cuestionar todo el modelo y aprovechándose de uno de los juegos más exitosos que existen hoy por hoy y que les pertenece.
sumado a la larga lista de influencers y creadores de contenido. El año pasado, durante el evento del capítulo 2, fue tanto el público viendo lo que sucedería durante horas que saturó a toda la plataforma de Twitch. Y estamos hablando de un solo juego. Es una locura lo que causa Fortnite. Pero, ¿cuál es la posición de Epic Games en todo esto? A través de un comunicado de prensa han escrito esto. Apple exige a los desarrolladores de juegos que utilicen su servicio de procesamiento de pagos, que cobra una tasa exorbitante del 30%. A lo que además responden a la pregunta de por qué Apple no debería cobrarle el 30% a las ventas de la App Store. Que es una pregunta que todo el mundo se hace. Después de todo, ellos firmaron un acuerdo al entrar a su plataforma. No pueden pretender llegar a un sitio nuevo y decir que esta van a ser las nuevas reglas. Es algo absurdo. Bueno, lo interesante es que Epic Games tiene un punto en todo esto a su favor. Apple sabotea intencionalmente los dispositivos iOS de los consumidores para evitar que los usuarios instalen software directamente de los desarrolladores, como pueden hacerlo normalmente los consumidores en PC y Mac. Sabemos que esta es una estrategia intencional, porque iOS es totalmente compatible con la instalación de software desde la web. ¿Qué resultado espera Epic para resolver este bloqueo de Apple? La posición de Epic es que todos los desarrolladores y consumidores de dispositivos móviles, y ojo ahí con esto último que dice porque es la clave de todo, tienen derecho a elegir proveedores de pago alternativos que cobren menos. ¿Acaso Apple bloquea a todas las aplicaciones para que no procesen sus pagos directos? Y sí, esa es una pregunta que está también en el comunicado de prensa y también la responden. No, Apple permite que miles de aplicaciones en la App Store acepten pagos directos, incluidas aplicaciones de uso común como Amazon, McDonald's, Nike, Best Buy, Fandango, etc. ¿Y qué pasa entonces con servicios como Netflix, que permite comprar una suscripción fuera de Apple y utilizarla de todos modos? ¿No podrían hacer algo así? Esta es una solución poco amigable para el usuario. Apple prohíbe que las aplicaciones como Netflix le digan a los clientes cómo pagar su servicio de suscripción fuera de la aplicación. Epic quiere brindar a todos los clientes opciones de compra simples dentro de la aplicación sin obstrucción de Apple. Deja que te explique esto, que suena un poco confuso. Lo que sucede es que Apple y otras compañías de celulares han creado una división ficticia, según Epic Games, entre las aplicaciones y las aplicaciones de videojuegos. Ya las aplicaciones de videojuegos, por ser de videojuegos, tienen un costo extra entre cada transacción, solo por ser videojuegos. Si este porcentaje del 30% se aplicara a todas las cosas dentro de la App Store, pues no tendría argumento para manifestarse. Además, a otras aplicaciones como de Amazon o Netflix sí se les permite la opción de pagar directamente, sin cobrarte a ti o a la empresa. ¿Por qué a los videojuegos sí entonces? Y cuando digo que cuestionan el modelo, da mucho miedo de lo que pueda pasar el día de mañana si le ganan una demanda eventualmente a Apple. Además, se plantea la siguiente duda sobre esta línea divisoria. ¿Por qué no hay que pagar en un computador y sí desde un celular? O en el caso de Apple, ¿por qué no hay que pagar en un Mac pero sí en un iPhone? ¿Acaso ambos dispositivos no son esencialmente lo mismo? Los dispositivos móviles son computadores en los que llevamos a cabo nuestra vida social, profesional y participamos en el comercio y el entretenimiento. Apple no puede controlar correctamente los términos del comercio físico y digital y utilizar su poder de monopolio para poder evitar a la competencia. Y aquí se pone aún más denso aún, porque este punto es clave para el día de mañana en un juicio, porque las compañías de celular en la última década se han encargado de vender a sus productos justamente como eso. Todo el poder de tu computador en tus manos, todo lo que hacías en él, ahora también puedes hacerlo aquí. Los celulares lo ocupamos todo el tiempo y la mayor parte ni siquiera para hacer llamadas. El celular ha perdido incluso su relevancia como teléfono para pasar a ser otra cosa. Y ahora salta la obvia pregunta de por qué se ha creado toda esta guerra contra los celulares y no las consolas. Bueno, seguramente se habrán salvado justamente por este punto. Las consolas son en esencia un computador, sí, pero su utilización es específicamente para jugar. Podrás conversar con amigos y comprar cosas, pero todo en el contexto de juego. Mientras que el celular, pues básicamente lo ocupas para cualquier cosa. Epic Games, de haber podido probar este punto con las consolas de videojuegos, seguro que también hubiera entrado en picada en contra de ellas, acusándolas de monopolio.
Y si esto fue planeado, además de todo lo antes dicho, no pudo haber llegado en un mejor momento para interrumpir a Apple y acusarlos de monopolio junto a Google. Porque ambas compañías se han unido al videojuego, mientras Apple tendrá una selección de juegos mediante una suscripción que podrás descargar y jugar offline. Stadia es el servicio de streaming que con un clic podrás jugar en cualquier plataforma. Digo que llega en el peor momento estas acusaciones de monopolio porque es evidencia ante un juez el día de mañana que no quieren competencia en su plataforma. Y ya existen antecedentes con Apple. Sin ir muy lejos, ya se les acusa de monopolio por impedirle el acceso a la xCloud, el servicio de streaming de Microsoft, y también por hacer todo lo posible para que el servicio de Facebook Gaming llegue lo más tarde posible. El caso de Fortnite solamente hace que estas cosas sigan sumando. Como ya te digo, todo esto ha sido planificado con mucho cuidado, e inclusive llama aún más la atención la poca importancia que le ha dado Samsung a todo esto, aceptando el pago directo fuera de su plataforma. Porque sí, ellos también cobran un 30% o menos o nada dependiendo de la compañía porque es negociable. Y seguro tienen su buen negocio con Fortnite. Y es que Samsung ha sido un partner importante en todo lo que es Epic Games. No en vano han hecho tantas colaboraciones exclusivas. Y es que además es competidor directo de Apple y Google Play. No te equivocarías en decir que es el principal beneficiado en todo esto y sin hacer nada. La imagen de Apple y Google ya estaban un poco manchadas y esto no les ayuda más, pero también la de Epic Games, no tanto para los jugadores de Fortnite, que seguramente no les importa tanto este asunto, pero sí para las otras compañías que colaboran con Epic Games. Porque no era necesario resolver esto de una manera tan escandalosa, y además llamar al público a que también se manifestara. Esto es solo intuición mía, pero estoy seguro que ninguna de las tres compañías le habrá gustado que utilizaran su plataforma para enviar este mensaje en contra de otra empresa. Seguro que tampoco se les notificó que esto sucedería. Y ahora probablemente tendrán a más de un fan de sus consolas en contra de Apple. ¿Qué le impediría a Epic Games el día de mañana hacer esto mismo contra Nintendo, Sony o Microsoft? Pienso que varios desarrolladores no verán con buenos ojos este actuar de la compañía. Porque, ¿de verdad podrías confiar en alguien así? Esto ahora mismo irá evolucionando con el tiempo y más noticias habrá seguro. Pero bueno, ¿qué te parece todo esto de lo que está pasando? ¿Crees que está bien lo que pide Epic Games? ¿O si crees que es la forma correcta de hacerlo? ¿Y qué pasará con las consolas? ¿Crees que también se verán afectadas en el futuro? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y un saludo especial a todas las personas que me apoyan en Patreon, ya que gracias a ellos este canal puede seguir existiendo. Yo soy Mighty Rengar y eso ha sido todo por ahora, nos veremos en el siguiente video. Ah, por cierto, ya les conté que tengo canal de Twitch, podrían ir allá a darle un vistazo. Peligroso tener gente cerca, güey. ¿Qué número es Mighty? Quédate conmigo, no. 1579. ¡No! ¡Casi me muero! ¡No! Solo veo a Mighty detrás de la barrita. ¡No, por reírme! Una muerte agonizante. Me arrastro 360, güey. Di la vuelta entera.